Flores es, el doctor Guillermo Flores es médico, cirujano otorrino-laringólogo, cirujano plástico facial, especializado en rinoplastía, es médico staff del Sanatorio Allende, es uno de los médicos emergentes que para mí son uno de los que hay que tenerle mucha consideración, hay que tenerlos en el radar. Eh, Perdón. Ahí estamos. Estamos con un problema con la camarita. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, Guille nos va a hablar sobre manejo de punta nasal, pero antes yo quería hacer un pequeño homenaje, porque la verdad que es alguien que somos amigos de hace mucho tiempo, compartimos muchas cosas y nos conocimos por los dos admirar mucho a Ariel Cochol. Los dos somos de esa escuela, de una rinoplastía estructural, de utilizar mucho el obelisco Graph. Nos empezamos a conocer en los congresos junto con Ariel. Eh, Seguimos conociéndonos, la verdad que compartimos mucho y aprendimos mucho del doctor Cochol. Y con Guille hicimos una amistad de años que la verdad que después nos llevó a rotar al exterior junto con el doctor Renato Sousa, de compartir diferentes congresos. Cada vez que voy a Córdoba, la verdad que tengo la grata sorpresa de que siempre me pasa a buscar del aeropuerto y vamos a hacer, hacer muchas actividades científicas y además de actividades científicas, año tras año. También hacemos otro tipo de actividades como degustaciones de Fernet y ese tipo de cosas que hacen los cordobeses. Y además de ser un gran amigo, yo la verdad que lo admiro mucho. Es un tipo que a mí me enseñó un montón. Eh, Acá está. La verdad que me enseñó un montón. Lo considero un gran colega y un gran amigo. Así que nada, Guille, cuando quieras, puedes arrancar de hablar de manejo de punta nasal, definición, proyección y rotación, que creo que son un montón de cosas en las que podemos agarrar y discutir. Y en este primer webinar, la idea es esto, hacer una charla distendida, de poder hablar entre amigos, de poder sacarnos las dudas. Primero nosotros lo vamos a primero nosotros lo vamos a, perdón, que lo voy a hacer como anfitrión. Acá está. Sí, y listo. Ahí está Guille. Vamos, ¿me escuchan? Perfecto, ahí se te escucha perfecto. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, todo bien. Fui a buscar pañuelito para sonar, me emocioné. Está bien, está bien. ¿Qué te iba a decir? Yo ya no sabía qué hablar. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, la verdad que para mí es un placer y este primer webinar lo quería invitar a Guille porque nosotros ya veníamos hablando un poco de esto, ¿no? Así veníamos hablando muchas veces de hacer algo para generar un espacio en el que todos aprendamos, en el que nosotros podamos exponer mucha gente muy reconocida, mucha gente que está emergiendo y que realmente hay que escucharlo. Yo creo que Guille es una persona que hay que escuchar, que nos puede transmitir un montón. Y bueno, este es el comienzo de muchas charlas que se van a realizar los jueves a las 8 de la noche. Ya tenemos el programa completo de este año y va a haber charlas tanto de cirugía plástica facial como de otorrinolaringología, de base de cráneo, de muchas cosas. Y antes de todo, lo que quería hacer era preguntarles cómo nos conocieron, ¿no? Así que acá hay una pequeña encuesta, así para saber si cómo se enteraron de nosotros, si por colegas, si por redes sociales, por sociedades científicas, más que nada porque hay gente de muchos lugares y queremos saber un poco para ver cómo seguimos apuntando y haciendo esta comunidad cada vez más grande. Eh, Así que de vuelta les agradezco un montón por ser parte de esto, por estar acá. Ya vamos 50 conectados, así que me parece espectacular. La verdad que un hermoso número para arrancar. Así que bueno, ahí finalizamos la votación, compartimos los resultados y evidentemente somos gente buena, ¿no? Nos compartimos la información, la mayoría es por colegas, también por redes sociales, que es por generalmente como nos enteramos nosotros por esto, y por sociedades científicas vamos a tratar de arrancar un poco más eso, que recién estamos emergiendo y la idea es, nada, generar este espacio para compartir
y toda, y todas las vías por las que podamos conocernos y generar esta comunidad más grande eh, son bienvenidas. Así que bueno, em, Guille, Ahí Guille, comparto pantalla. dale. Guille él es médico de staff del Sanatorio Allende, es encargado del área de rinoplastía. Hizo fellow, como les dije, con el doctor Cochol, con el doctor Renato Souza, con el doctor Schivel en Brasil. Es alguien que tiene mucha actividad científica de hace mucho tiempo y hoy nos va a hablar de manejo de punta nasal. Así que, Guille, todo tu tiempo para vos. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, agradecerte, amigo, por las palabras lindas que me dijiste. La amistad viene de hace muchos años y la verdad que lo valoro mucho, estamos todos en la misma. Y como vos decís, este es un espacio justamente para eso, para compartir conocimientos, porque siempre lo bueno se comparte. También se puede debatir, es la idea de también de estos encuentros. Yo voy a hablar más que todo de lo que es manejo de punta nasal. Este manejo de punta nasal, si bien es un tema súper, hiper amplio, de hecho se puede hacer una clase completa por cada parte que compone la punta nasal. Yo voy a hablar más de las generalidades, es decir, de lo que yo uso más frecuentemente en consultorio, que hago en quirófano, lo que más se ve, digamos. Obviamente hay diferentes más técnicas, hay narices desviadas, narices hiperproyectadas, narices cortas, que se usan otros tipos de técnicas, pero en la generalidad es lo que voy a hablar ahora porque creo que le va a servir mucho, y sobre todo los tips que utilizo mucho yo. Cuando hablamos de manejo de punta nasal, a ver si ahí se me ve, ¿sí, no? Bueno, en la conformación de la punta, para hablar los mismos conceptos, cuando hablamos de conformación de punta nasal, estamos hablando de la definición de esa punta, es decir, de lo que es el domo de eso y la proyección que pueda tener. Cuando hablamos del posicionamiento justamente de esta nariz, estamos hablando de una proyección y rotación de esa nariz. Es súper importante estos tres conceptos en cuanto a definición, de definición, proyección y rotación, porque es lo que nos va a dar las bases, o sentar las bases, para tener una nariz muy armónica al rostro, que es muy, muy importante, porque por ahí, y tiene que haber una relación muy estrecha. Por ahí, en el afán de definir la punta, uno hiperproyecta, o sea, hace la nariz más larga. Y la verdad, a la vista general, esa nariz se queda como muy desproporcionada. Por eso tiene que haber una relación muy íntima entre estos tres conceptos a tener en cuenta. Antes de eso, vamos a hablar algo básico de la anatomía y de los puntos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo lo que es el cartílago alar. El cartílago alar juega un papel fundamental en lo que es la definición de la nariz. De hecho, se puede hablar, hay miles de técnicas, cuando uno tiene que proyectar, se hacen overlaps, se hacen diferentes, pero básicamente primero saber el concepto y de qué parte estoy hablando. Cuando pueden observar ahí en la pantalla lo que es la zona uno, estamos hablando de la zona del resting angle, que se llama, o ligamento de donde descansa, que descansa justamente ahí. Lo que estamos buscando es justamente la definición de esa nariz, lo que va a generar la sombra de eso. En el punto 3 van a ver lo que es la punta nasal, que sería el domo. En el punto 2 es el supratip. En el punto 4 el infratip, que se llama, que también se llama como doble quiebre, que también tiene que tener la nariz. Y hay un punto muy interesante que nadie se da cuenta o nadie le presta mucha importancia, que es el punto 5 que se llama triángulo blando. Por ahí en el afán de proyectar, acomodar los alares y demás, y rotar esos alares para que se define más esa nariz, a veces nos olvidamos de esta zona y puede quedar un poquito depresiva, que hay que rellenar justamente con algo de grasa y demás. ¿Por qué? Porque si yo veo que ya tengo una depresión en el nivel del 5, que es el triángulo blando, yo sé que en un futuro eso va a empezar a retraer y se va a formar como una nariz pinzada aquí adelante. Es una nariz rara. Por eso hay que tener en cuenta mucho también esos parámetros que a mí me ha pasado personalmente y que todo lo que yo estoy hablando ahora es la experiencia personal que he tenido. Bueno, después tenemos el punto 10 que es lo que es la columela, la base y demás, pero bueno, eso son más generalidades. El concepto a tener en cuenta también de lo que vamos a hablar nosotros, cuando hablamos de proyección de la nariz, estamos hablando de la longitud anteroposterior de esa nariz vista de lateral, que es la figura A. En la figura B vamos a ver lo que estamos hablando de rotación. ¿A qué hablamos de rotación?
donde la punta nasal va a rotar hacia arriba o hacia abajo. Es básicamente lo que es el ángulo también nasolabial que vamos a tener en cuenta. Cuando hablamos de definición de punta, estamos hablando de ese domo, la estrechez del domo, es decir, de la definición bien de la punta nasal, de la conformación de esa anatomía de la punta nasal, no de toda la nariz en general. Cuando hablamos de supratip, que también es importante tener en cuenta, estamos hablando de la zona donde está la figura D. En esta zona también es muy importante tener en cuenta. Siempre tiene que haber, en mayor o en menor medida, un supratip. Una nariz que venga un dorso recto y termine con una punta recta, queda una nariz rara, como una nariz griega, y pierde definición esa nariz por más bien que hayamos operado. También es muy importante tener en cuenta que cuando yo le doy la rotación, le doy ese supratip que va a tener ahí, no va a ser el mismo que yo veo postquirúrgicamente inmediato que voy a ver de acá a 3 o 4 meses. Entonces, en mi experiencia, yo suelo darle un poquito más, porque yo sé que en un futuro eso, parte del supratip, se va a rellenar seguramente con tejido fibrótico. Obviamente hay técnicas para evitar eso. Cuando uno saque el ligamento epitangui, que es justamente donde se inserta ahí, se lo puede volver a hacer. Es decir, se hace un punto desde adentro y se saca por la columela. Yo generalmente uso lo que es un Vicryl Rapid, 4 ceros, en donde hacemos un puntito que antes lo marcamos con una agujita. Yo termino la estructura nasal, tapo la piel, veo dónde quiero que vaya el supratip, lo pincho, ahí lo marco. Abro la piel y ahí hago el punto para retraer. Eso lo que va a evitar es generar espacios muertos para justamente donde se forme esta fibrosis. Pero después hay otras cosas que podemos hacer que ya lo voy a comentar más adelante. Cuando hablamos también de definición, súper importante tener en cuenta la piel, evaluar la piel del paciente. No es lo mismo una piel fina, como ven acá, que una piel gruesa. Yo siempre, cuando viene un paciente y me dice, bueno, dice, quiero desproyectar, hacer una anemia chica, que es la con mayor frecuencia, me fijo en ese tipo de piel y le explico al paciente. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, hace un yo tengo una mesa que es la estructura de tu nariz y la tapo con una colcha que es tu piel. Si yo esa mesa la cambio y hago una silla, es una estructura más chica, más desproyectada, y la tapo con la misma colcha, y va a sobrar colcha por todos lados. Entonces, yo le digo, si yo tapo y desproyecto, va a sobrar piel y va a quedar una piel como una nariz ancha. Entonces, el paciente ya tiene concepto de eso, y está bueno explicarle, porque ahí uno baja la expectativa del paciente y lo tiene un poco la realidad que va a generar. Entonces, yo siempre tengo como límite también el tipo de piel. Pieles gruesas, pieles más complejas. Pieles finas también son complejas las pieles finas porque cualquier reborde, cualquier irregularidad se puede marcar y tengo que ser muy cuidadoso con eso. En nuestro país, la verdad, somos un mestizaje, tenemos de todo, pieles gruesas, pieles finas, pero bueno, es muy importante valorar el tipo de piel y después las estrategias que voy a usar para el postquirúrgico. Ejemplo, yo sé que una piel gruesa es muy probable que justamente el supratip que estamos hablando no se marque tanto, o que la piel tenga mucha memoria y tienda a no marcarse. Entonces, yo sé que en ese paciente voy a tener que usar cintas postquirúrgicas mucho más tiempo, que es muy probable que tengan que usar colocación de triamcinolona, que es un corticoide para que empiece a pegarse esa piel. Y en algunos casos puedo dejarse isotretinoína, que es el Racutan, lo que va a hacer es mejorar la piel y mejorar justamente este edema. Pero siempre repito, es muy bueno hablarlo con el paciente, explicarle al paciente lo que puede pasar, porque por ahí las expectativas son diferentes, la del paciente y la realidad, digamos. Perdón, Dame Guille, otro ejemplo. Sí, conectar tu video de vuelta? bueno. Mi pantalla, Tu cámara, a ver, cámara y la pantalla. ¿ya habéis salido? Ahí estamos. Ahí están entrando de vuelta, perfecto. Y ahora pone tu cámara frontal, que te vea vos. Perfecto, eso, listo. Ahí continúa, disculpa. No, por favor. O sea, no me vieron, ¿no? Que en el momento estaba haciendo gestos así. Claro, por eso nos perdimos mucha información. Ok, No, metele, me metele. imagino. No, bueno, básicamente para resumir el tipo de piel, yo siempre le pongo el ejemplo a los pacientes. Yo tengo una mesa y la tapo con una colcha que es tu piel,
Pero si yo en vez de tapar con el colche, tapo con una sábana y se le va a notar la arnesa por debajo. Esto habla de la definición que vamos a lograr en el paciente. Entonces, repito, es muy importante la evaluación de la piel y yo también tengo que hacer la idea y explicarle al paciente, mira, es probable que de acá a 1 o 2 meses pueda ser que te pinche un poquito con un corticoide, puede que no, puede que use la cinta un poquito más tiempo, puede que no. Entonces, explicarle a su paciente de antemano es muy importante. Eh, bueno, ahí estamos. Bueno, como decía, las cruras laterales son elementos claves para justamente la definición de esto. Hay que tener en cuenta cuando uno abre la nariz, evaluar esos alares, si son asimétricos, la curvatura que tienen, a veces son generalmente lo que me pasa a mí, que son siempre asimétricos y diferentes. Entonces uno tiene que evaluar, de dejarlos justamente, evaluar solamente las partes que yo puedo modificar, por ejemplo, la parte, la que es no sé si lo alcanzan a notar ahí, la cruz lateral, los domos que voy a trabajar y la parte de la columela que es la crura media. Es súper importante esto y las decisiones que voy a tomar. Entonces, a abrir, como pueden observar aquí en la figura de abajo, esto es una punta globulosa. Fíjese el diámetro que tiene el domo. Entonces, y que acá es mucho más convexo y acá va tirando cóncavo. Entonces, yo tengo que generar una simetría en esa punta nasal. ¿Mm? Técnicas de modificación, la verdad, no sé si hablar, hay millones de técnicas, overlap para hacerlas más cortas, si a veces saca el domo. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que podemos hacer muchas cosas. Lo que voy a hablar específicamente es cómo definir eso y cómo lograr justamente esa sombra que queremos nosotros en la reposición de ese alar. Es muy importante la estabilización de ese alar con las suturas que yo voy a explicar más adelante, porque eso nos va a permitir tener un control y no generar a la suerte cómo puede después cicatrizar o no ese alar, elevarse o no. Es muy importante también el ángulo de descanso, que se llama resting angle, que ahí lo estoy marcando justamente en la anatomía, que es esto, que a veces se puede sacar y a veces no. Eso es también un elemento clave, que es un nuevo concepto, en donde nosotros vamos a fijar el alar en la parte caudal para que genere un ángulo de casi 90 grados. Eso lo que va a hacer es definir justamente esta sombra que queremos buscar. Antes, me pasaba a mí, lo que se hacía era resecar toda la parte cefálica del alar con el afán de, yo digo, bueno, saco eso, genero un espacio y genero ese espacio de la sombra. Antes la rinoplastia cerrada hacían lo mismo por la parte interna, entraban por la fosa nasal, cortaban toda la resección caudal, a veces de más, sacaban y en el momento postquirúrgico inmediato era divino porque generaba como un pocito y daba la sensación falsa de que por ahí era una definición de esa punta. Pero todos sabemos que de acá a 4 o 5 años eso empieza a retraer, porque es un espacio muerto. Y al retraerse lo que genera es un pinzamiento de la alar hacia arriba. De hecho, van a ver en todas las cirugías de antes, generalmente, aparte de pinzas, se suele generar una leve retracción de la alar. Para evitar eso, yo siempre digo, mientras menos resequemos, mucho mejor. Y ahí vino lo que es el concepto este de aquí abajo, que es la resección cefálica adaptativa. El hecho de la rinoplastia abierta nos da la posibilidad de evaluar bien ese alar y ser bien cautelosos con cuánto vamos a sacar. De hecho, aquí yo suelo dejar también 5 milímetros, a veces menos, a veces 4, a veces 6, va a depender siempre del rostro de la paciente, si es masculino, si es femenino, si tiene mucho pómulo, si no, eso también es muy importante que sea concuerda, digamos, la punta nasal con la cara. Una vez teniendo este diámetro, voy hacia atrás cuando lo posiciono y corto donde empieza el cartílago triangular o lateral que también se llama. Fíjense que es un pedacito, no es toda la parte cefálica. ¿Qué voy a lograr con esto? Justamente esto. Ahí lo pongo en el video, más allá que pinzo el lomo, se adapta, se engancha justo. Ahí justamente marco el domo, pero esa adaptación que engancha me va a permitir yo después fijarlo y hacer lo que se llama un push down para abajo para que estabilice eso. Ya lo voy a explicar más adelante cómo es. Después voy a hablar de las suturas, se llaman transdomales, domales, interdomales. Básicamente son suturas, que eso después lo pueden leer si quieren, pero son suturas que hacemos en el domo con la finalidad de que se pueda disminuir el diámetro de eso. Aquí hay puntos que se llaman puntos de Gruber, también hay puntos de Kovacevic, que lo pueden leer en los libros. Yo generalmente uso más el Gruber,
Aquí lo grafico bien, cómo es el ingreso. Muy importante, un tips a tener en cuenta, cuando ingresen el punto de la parte media hacia adentro, perdón, de la parte media hacia afuera tiene que dejar más libre. Es decir, el punto va de acá del 1, si lo pueden observar, al 2. ¿Para qué? Para que la válvula nasal, la parte externa, quede un poco abierta y no se colapse. Eso va, no solamente va a ayudar a la parte estética que se defina, sino va a evitar que haya un colapso en la válvula nasal. Y eso va a ayudar a la respiración. ¿Mm? Otro tips que yo utilizo, que me pasó mucho, es esto. Yo infiltro antes de hacer los puntos. El hecho de infiltrar el domo, lo que me hace es disminuir la mucosa hacia abajo y permitirme hacer el punto y no se traspase por la fosa nasal. Me ha pasado también antes que por ahí uno traspasa sin querer y queda un punto por fuera, y ese punto por ahí es molesto después para el paciente porque genera costra, mal olor y demás, entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Los puntos que utilizo ahí son puntos ProLN 5.0, son puntos que no se van a resolver porque yo necesito que eso se fije y quede permanente ahí. ¿Estamos? Aquí estos puntos también de Gruber, que es como algo extra. Cuando yo hago ese punto y no logro que ese ala se empiece a tener un ángulo ya de 90 grados para formar justamente más el rectángulo y marcarlo más, hay estos puntos que se llaman puntos de Gruber o interroma. Aquí lo pueden observar, van de menor a mayor. ¿Qué va a hacer eso? Va a tratar de rotar un poco más el ala para reposicionarlo y repito, pero una redundancia, marcar más lo que es el Resident Angle y justamente la sombra que queremos lograr. Esto, ¿a qué me refiero con el ángulo? Aquí lo pueden observar. Miren la diferencia de esta nariz bulbosa y de la formación y reposición de ese cartílago alar. Miren cómo se va definiendo, cómo está la sombra y las luces en la punta. A eso me refiero con definición de la punta nasal. Aquí lo pueden ver, después cómo lo posiciono en lo que es el cartílago triangular. Esto, fijar los dos cartílagos, va a hacer que se quede ahí. Y no, antes uno fijaba el domo y quedaba libre la parte de abajo. Entonces, a veces cicatrizaba más uno, más menos otro. Es como que lo dejaba a la suerte. Esto lo fijas directamente y hace lo que se llama un push down para abajo, en esta zona donde estoy marcando, y va a hacer que se defina esta parte de aquí abajo, donde yo marco acá. ¿Estamos? Repito, uso ProLN 5.0 en estos puntos y pueden observar aquí que tiene tres puntos. Esto el doctor Freudian lo llama válvula adaptativa o diferentes etapas, uno, 2 y 3. ¿Por qué hay tres? Esto hacia abajo va a depender de cuánto yo quiera definir esa nariz. Si yo veo que haciendo dos puntos ya se define y se mantiene ahí, no hace falta que siga haciendo más porque va a quedar como muy marcado, muy pinzada desde abajo. Entonces también es muy importante tener en cuenta eso y de menor a mayor. Primero hago un punto, veo cómo está, lo presento, puedo hacer otro para bajar aún más todavía. ¿Mm? Por eso, este nuevo concepto que antes no hacíamos, que dejamos libre los alares, es un nuevo entendimiento de la anatomía quirúrgica del cartílago lateral inferior. Esto lo que va a evitar va a ser las retracciones. Es decir, antes, repito, como no que, antes que generara retracción, la única forma de corregir esa retracción era colocar un alarrín o un pedazo de graf, alarrín articulado, alarrín flotante para rellenar este espacio, pero era meramente estético y no funcional porque la válvula seguía para adentro. Lo que hacemos y logramos con esto de fijar el cartílago hacia atrás es justamente hacer lo que se llama push down, de bajar y elevar el cartílago, abre la válvula nasal, va a respirar mejor y va a quedar estéticamente mejor. ¿Mm? Evita retracciones, como dice ahí. Y a otra cosa, que yo al fijar esos, sé ya de antemano que queda simétrico. Entonces no dejo nada a la suerte, que después pueda cicatrizar más de un lado que de otro. Eh, Ahí digo justamente que a través de la sutura genero este resting angle nuevo, un resting angle deseado, este ángulo de descanso que se llama, que es la sombra que queremos lograr para la definición de cada paciente. Este es un paciente mío. Pueden observar ahí la retracción alar que tiene, una columela colgante, una punta sin definición, obviamente la jibe y demás. Pero miren esa retracción alar. Antes, ¿qué se hacía en eso? Se colocaba una alarrín. No había otra forma de solucionar esto.
repito, meramente estético porque funciona, no, él lo generaba como espacio. Lo que hacemos nosotros en la reposición de estos alares es esto, justamente, bajar lo que es el alar. ¿M? Beneficios, apertura de la válvula interna, real, distinto a lo que ocurre con otros injertos espaciadores. Apertura de la válvula externa, controlada obviamente, puede permitir una transición homogénea, como se observa ahí de la nariz hasta los domos. Esa transición es muy linda. Y lo que decía siempre el caudal push, evitar, y con esto evito los injertos laterales. Con esto, al evitar más sacar injerto, entonces yo con el septo, no hace falta, con el septo que saco el extensor, ya me alcanza para hacer un extensor y nada más, no tengo que usar cartílago en otra cosa. Entonces, eso también la pauta de poder ahorrar cartílago si tengo que armar otra cosa en la nariz. Y hablando de eso, hablamos de extensor septal grafo. Estos extensores septal, hay miles de formas, hay doble reemplazo septocaudal, reemplazo septocaudal, dependiendo de cada caso en particular. Hay extensores septal, término terminal, término lateral, hay millones que van a leer, va a depender de cada caso en particular, pero para que tengan una idea, yo tengo que generar una estructura donde esos alares se enmonten. Una estructura rígida, derecha, y que no se movilice a la retracción de la piel. Entonces, bueno, esto ya lo saben. Un tip muy importante, antes se dejaba o un strut flotante que mejoraba, pero a la larga se caía la punta nueva. Entonces es muy importante, injerto, no importa cuál pongan, lo fijen a la espina nasal. Es muy importante fijarlo para que dé un sostén a esa nariz y no dejo a la suerte que se pueda caer, se pueda rotar y demás. Eh, bueno, ahí está justamente el septo, la decoloración, cuándo puedo sacar, puedo dejar el marco. Repito, hay situaciones particulares donde hay una rinoplastia, donde hay perdón, una nariz muy desviada, donde tengo que armar el marco de nuevo, ya se llama reemplazo septo caudal doble, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente lo más frecuente que hago es sacar el septo y colocarlo lateral. Lo van a ver. Me van a preguntar, ¿de qué lado colocarlo? Y bueno, eso va a depender de la cefalometría dominante que tenga previamente antes el paciente. Tienen que evaluar lo que es el punto en el medio de las cejas, el punto en el labio. Si yo puedo ver, por ejemplo, el cartílago levemente doblado para allá, puedo ponerle un ladro contralateral para que genere tensión y quede más derecho. ¿Estamos? Eso también es muy importante. Y algo que suelo hacer siempre es esto, que el doctor Sousa lo llama paddle lock. También se puede ver como si fuera un doble reemplazo estatua caudal. Es básicamente hacer un sándwich o darle estabilidad a esa punta. Me ha pasado que colocando solamente el extensor septal, queda perfecto, uno lo toca, queda firme, pero a la larga, cuando genera retracción la nariz, suele tirarse para un lado, suele hacer un bandeo. Entonces, esto es muy importante para estabilizar eso. Aunque sea un pedacito chiquito, y fíjese bien a dónde va. Va a la punta del extensor y va en la parte del marco, en la parte de lo que se llama asa. Esa asa a veces es débil porque el cartílago de por sí es débil. Y si yo veo que es muy débil, cuando empieza a retraer esa nariz, va a empezar a bandearse para un lado. Si ustedes por ahí no tienen, es muy importante esa parte del asa, que está el punto W, y el asa, que le llaman guasa, vaya redundancia, esa parte si la ven débil, tienen que reforzarla. No importa lo que coloquen, tienen que reforzarla porque en un futuro va a generar ese bandeo que no queremos hacerlo, esperar, digamos. Después, una vez que colocamos el extensor, ahí vamos a empezar a definir la proyección de esa nariz. Esa proyección, obviamente, corto, acuérdense del infratip, del tip, del supratip. Entonces, con esa forma voy moldeando ese tensor septal y obviamente marco y veo hacia dónde quiero, hasta dónde se va a proyectar. Ahí pueden ver el manejo, con eso voy a manejar no solamente la proyección de la nariz, sino la rotación de esa nariz. Acuérdense que también ese extensor tiene que fijarse la espina nasal, no solamente por un hecho de que tenga sostén en esa punta, sino porque al ir hacia abajo voy a mostrar la columela. Con eso yo me voy a evitar, después cuando cierre, a hacer rellenos en la columela. Acuérdense del concepto de lo que es columela show, es decir,
Una columela escondida queda como raro. Y una columela muy larga también. Tengo que generar entre 2 a 3 centímetros la columela para que después me permita hacer una tracción que es el quiebre hacia arriba o el infratip. ¿M? Así se define, como pueden observar ahí, en esa imagen. Ángulo nasolabial, esto ya todos lo saben, los ángulos femeninos no son los mismos que los ángulos masculinos. Ahí estamos hablando, bueno, este es un paciente. Miren ahí cómo el alar bajo no hace falta colocar ningún tipo de relleno, la ring, nada por el estilo. Solamente con la posición de los alares voy generando esto. Esa definición de la punta que estamos tanto buscando. ¿M? Vuelvo a repetir, aquí donde pueden observar es lo normal. Esa proporción, que generalmente suele ser aproximadamente entre 2 a 3 milímetros, tiene que estar siempre. Una columela escondida no queda estético, al igual que una columela muy salida. Entonces, estas son las medidas que tienen que tener. Punta proyectada versus rotada. Cuando una punta se proyecta, pero no se rota, uno por ahí pierde la perspectiva de proyección y rotación. También es muy importante tener estos conceptos que le expliqué al principio. Van de la mano. Es decir, yo puedo proyectar y no roto, me va a quedar una nariz recta de entrada y va a quedar una nariz como tosca, como muy griega, que después me doy cuenta cuando cierro y tengo que volver a desarmar todo para que genere esta rotación. ¿Mm? Otro tips que suelen usar para definir la punta es colocar injertos en la punta. Hay millones de tipos de injertos, todos tienen nombres diferentes. Lo que yo uso habitualmente es lo que se llama el PEC. Ese PEC que ven aquí en la zona A, más finito, como si fuera una papita, lo colocamos, pero solamente lo uso en aquellos pacientes en donde yo pienso que o la piel es un poquito gruesa y sé que en un futuro no se va a definir bien, pero repito, es mínimo, entonces yo voy calculando. Es muy importante que sean criteriosos en este aspecto. Van a escuchar sheen, van a escuchar muchos tipos de injertos de punta nasal, pero que uno en el afán por ahí de definir esa punta, no tiene presente que en un futuro eso se va a esqueletizar. Va a andar bien, por decirte, 1, 2, 3 años, una punta definida, hermosa, pero cuando van a empezar a transcurrir los años, ese pelo va a empezar a adherirse y se va a empezar a esqueletizar y a formarse esa punta. A veces es preferible pecar de menos y no de más, en el sentido de que si yo pongo un poquito y se define, y yo sé que en un futuro se puede perder eso, lo importante es porque el paciente va a tolerar más una pequeña pérdida de definición, que queda una nariz natural, que un pedazo de cartílago ahí que se esqueletiza. Porque todo el mundo lo ve, le dice, che, que tiene la punta, entonces repito, es mejor de más, de menos y no de más, con esto del afán de definir la punta. Siempre tener presente y cuidado con el tipo de piel. ¿M? Hay que ser muy criterioso en este aspecto, muy criterioso porque, repito, me ha pasado a mí que por ahí hay gestos que se notan mucho y yo sé que en el futuro, después que sacarlo, o por ahí yo también hago cirugías reconstructivas. Entonces yo veo pacientes que le han puesto de antes pedazos de cartílago para definir la punta y ya se nota como si tuviera un pedazo de cartílago y hay que sacarlo. Eso es muy importante porque yo tengo que tener la pauta que esa nariz tiene que entrar una vez a quirófano y va a ser para siempre. Otro tips que suelo usar es el uso de corticoide local. ¿Qué corticoide uso usualmente? La triamcinolona. Viene de 40, viene de 4 miligramos, también viene el cronocorticoide, que usamos gracias a Gustavo, es un gran amigo. De hecho, lo pueden seguir en Instagram, seguro lo está viendo. ¿Cuánto se vamos a usar? También, repito, de menos a más. Vamos de menos, se pueden hacer inyecciones una por mes, 3 inyecciones o 4, dependiendo de cómo el tipo de piel. Ahora, el tipo de piel es muy importante, pero no ser ansioso, en el sentido de que si viene un paciente a los 3 semanas, 4, y me dice, doctor, tengo una nariz muy hinchada, no se define, y no, tengo que bajar la ansiedad del paciente y mía para decir, no, mira, tenés que esperar. Todos sabemos que el 80% del edema se va entre el tercer y cuarto mes, a veces el quinto, con el uso de cintas y demás, y va a depender de eso. Pero si yo veo ya que una nariz gruesa, poco definida, y bueno, yo ya puedo colocarle después de 2 o 3 semanas una inyección ahí local de testosterona en lo que es supratip para definir eso. Yo suelo a veces ingresar, hago un puntito, es una rayita de la tuberculina y me voy hacia los costados un poquito y dejo presión. Muy importante al colocar esa triamcinolona, elevar la piel.
que vaya al fondo, a donde hace tope, que es el SMAS, que no vaya a la piel superficial porque también va a generar un adelgazamiento de la dermis y después va a quedar como oscura esa zona y como rara. Es muy importante saber colocar eso y repito, de menos a más. Pongo un poquito, lo sitio acá al mes, obviamente usando cintas, veo cómo está. Generalmente el 80% de los casos suele mejorar en la primera dosis. Repito, todo el tipo de piel y demás, ¿no? Y calmar la ansiedad nuestra también. Porque yo a veces digo, bueno, ya quiero que se define, me deje romper la bola. Y bueno, hay que esperarlo, explicarle al paciente y es muy importante eso. Hablando del paciente, otro tips que más allá de la definición, más allá de lo que te voy a operar, de las técnicas quirúrgicas que puedo aprender y demás, hay que ganarse la confianza del paciente. Eso es muy importante. ¿Cómo me gano esa confianza? A través de explicarle al paciente desde día cero todo lo que puede pasar. Obviamente no ser extremista, porque el paciente no asustarlo y no se va a operar, pero explicarle, mira, tu tipo de piel va a ser esto, puede ser que no se define, puede ser que tengan que inyectar, hay que ver cómo son los cuidados, puede pasar, es poco frecuente, pero puede pasar que te infecte. Entonces, cuando uno pone en previo aviso al paciente de todo lo que puede pasar, ya después de decirlo, no suena como una excusa. Entonces, el paciente ya gana una confianza con vos. Acompañarlo en el cambio, decirle, che, mira, está hinchado, está hematizado, tranquilo, que juntos vamos a lograr que empiece a definirse la punta. A veces hay mala suerte, a veces la piel tiende a quedarse. Pero bueno, repito, acompañar al paciente en el proceso y explicarle cómo es el proceso. ¿Estamos? Otra cosa, muy importante, ser honesto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando llega un paciente y tuve la mala suerte de que quedó un poquito torcida, que se fue el cartílago por un lado y demás, y viene y me dice, che, doctor, tengo un poquito torcida la nariz, y no mentirle, no decir, che, no, la verdad es que yo veo todo bien, no, hay que decir la verdad, hay que sí, mira, la veo torcida, porque el paciente tiene que ver que vos sos de su equipo y trabajan todos por un mismo objetivo. Entonces, ya cuando el paciente siente esta confianza con vos, y vos le decís, sí, mira, la veo torcida, vamos a ver cómo lo solucionamos, qué podemos hacer y demás, ya es otra cosa. Me ha pasado, yo siempre digo, el que no tiene complicaciones es porque no opera, a todo claro lo que ha pasado, la nariz un poco torcida, un poco un huequito, una simetría, lo que fuese. Y después esos pacientes que ha tenido esa nariz torcida, entre comillas, me ha recomendado a otro paciente. Y voy a decir, pero ¿cómo puede ser si tenía la nariz mal? Entonces, eso es lo que da la confianza del paciente. Yo creo que la parte humana no hay que perderla. También es muy importante en este sentido. Y bueno, ahí me despido. Muchas gracias a todos y le dejo la foto de la mejor nariz que he hecho en mi vida. Bueno, che, espectacular, che, muchísimas gracias. La verdad, muchísimas gracias por la charla, Guille. Eh, Un lujazo. Has tirado muchísimos conceptos muy buenos para que tengo que mejorar la cámara. Eh, Ahí dejó de Tener compartir. video. Ahí, a ver si ahí comparte bien. Ahí ya se va a acomodar. Ahí estamos. Bueno, excelente, Guille, la charla, la verdad que Si tienen espectacular. Te alguna felicito. pregunta, algo, alguna duda que tengan, A ver el chat. Ahí repito, yo el siempre, doctor. cuando hablo de esto, hablo siempre de generalidades. Hay diferentes técnicas de cómo trabajar el alar, cómo cortarlo, cómo hacerlo más largo, cómo hacer robo de crura cuando una nariz muy larga. Pero bueno, estos tips que tiro son lo más frecuente que uno ve en quirófano y lo que tiene que tener como un concepto básico que sí o sí tiene que saber. Perfecto. Bueno, acá está el doctor Martín Aranda, que dice buenas noches. El extensor septal con el refuerzo en el marco dorsal que describió, ¿puede afectar la válvula nasal? En caso de que sí, ¿hay algún tipo de maniobra para evitarlo? Mira, no suele afectarlo tanto, porque cuando se pone sobre el marco y siempre solemos colocar un poquito. La idea es que genere un pequeño refuerzo para que no bande. No suele afectar tanto en la parte respiratoria. Por eso es muy importante lo que destaque, que ese refuerzo que le llaman paddle lock tiene que ir en la punta nasal, bien en la punta, no abajo como si fuera un Sprader. Cuando uno pone Sprader, ahí sí suele afectar la punta porque el Sprader va muy adelante afectando justamente esto. Entonces lo que yo hago es retraer un poquito hacia atrás y elevarlo. Entonces ahí me evito justamente que comprometa eso.
Perfecto. Después el doctor Leonardo Colorado dice, hola Guille, felicitaciones, saludos desde Ecuador, muchas gracias de que nos están viendo desde Ecuador, mira, hace poco estuve, la verdad que Saludos. excelente, Quito, la verdad que me enamoró, las Chivas, tremenda, tremenda experiencia, las Chivas son como unos colectivos que te llevan de fiesta, impresionante. Bueno, dice, una pregunta, cuántos milímetros deben medir los domos para poder tener una buena definición? Bueno, yo siempre digo, cada paciente es diferente y cada nariz es diferente y uno tiene que imaginarse la cara antes del paciente. Una chica, por ejemplo, o un chico que tenga muchos pómulos, o sea alto, sea grandote, yo no puedo hacer una nariz muy finita, ¿estamos? Entonces, eso va a depender, por eso el concepto de la resección adaptativa justamente a esto, al rostro. Yo lo que suelo usar generalmente en la punta nasal son en 5 milímetros. A veces, en una chica que tiene una cara un poco más fina y demás, suele usar 4. O por ahí, si es grande, suele usar un poco más. Pero lo importante es que voy definiendo el domo o el diámetro del domo donde lo voy a hacer. De ahí resecar hacia abajo hasta llegar a lo que es el triangular o el cardiolateral también se llama. Esa partecita. Cuando lo hagas, lo presentas y fíjate si encaja bien. Siempre preséntalo, repito, siempre de menos más, porque después para sacar más no hay problema. El tema después rellenar que es más complejo. Yo tengo que lograr que ese ala tienda a engancharse en el triangular para que me genere ese resting angle y se defina aún más todavía. Por ahí está el concepto antiguo de que mientras más resecto o más saco, más se define. Y no, no es así. Yo tengo que lograr que eso gire mientras más ángulo le doy. Por eso tengo que lograr que no sea tanta la resección como antes, como solían hacer antes. ¿Estamos? No sé si la pregunta ha sido respondida. Yo creo que sí, ha sido muy claro. Hay muchas preguntas y hay muchas Uh, felicitaciones, así que felicidades, Guille. Ahí también está el doctor Oscar Poletti, tu jefe. bueno, muchas gracias. Ahí, bueno, acá hay una Jefe, pregunta jefe. que dice, claro, dice, acá hay una pregunta del doctor Pedro Zunini que pregunta si hace, más que nada con respecto al dorso, porque hablaste mucho de estructuración de la punta nasal. Entonces acá Sí. pregunta el doctor Zunini si hace preservación o estructuración y nos saluda desde Perú. Muy bien, bueno, salud de Perú. Sí, bien, el tema de ahora fue más punta nasal. Yo siempre en la punta nasal la estructuro, en mi caso particular, porque me da la posibilidad de darle la forma que yo quiero. Yo generalmente al paciente también antes de cuando hablamos en la charla previa a la consulta, suelo hacer simulación. Si bien es colocar una vara alta de cómo el resultado que podamos lograr, obviamente le explicamos que va a depender de los cuidados que va a tener, de la cicatrización y demás. El hecho de hacer la simulación y el hecho de estructurar esa nariz me da la pauta de que yo puedo llegar a ese objetivo, puedo llegar a esa simulación y esa definición de esa punta, de esa simulación que he hecho. Entonces, en mis manos, la única forma que yo tengo es con estructurar esa punta. El tema del dorso es súper importante, es un tema súper amplio. Hay millones de técnicas de preservación, de estructuración y demás. Siempre va a depender de la cantidad de jiba que queremos resecar, digamos, ¿no? Por eso siempre esto de adaptar la técnica, yo siempre digo, hagan fellow, conozcan y estudien. El hecho de nutrirse de conocimiento de diferentes técnicas te va a dar te va a dar después herramientas para que en una nariz no se complique, pueda solucionarlo. Entonces, mi consejo es que se nutran de eso, de varias técnicas de diferentes cosas. No todas las narices son iguales, no se casen con una sola técnica, yo creo que tienen que ser más amplios. Bueno, me encantó la respuesta. Bueno, ahora estuve la semana pasada junto con Belén, estuvimos en el Rhinology, tuve la suerte de verlo a Toriumi y a Neves. Y es muy loco verlo a Toriumi, que es el padre de la cirugía estructural, hablando de la preservación, y ahora en junio saca un libro sobre preservación, lo cual te habla de que no hay que, es lo que decís vos, no hay que casarse con una técnica. Tal Yo cual. creo que bien usada, bueno, el doctor Turnur, que es alguien que admiramos un montón y que está acá viéndonos, Sí. Yo también, es saludos a alguien, tu honor, genio. sí, no, un Admiro tipazo mucho y tu trabajo, la verdad, crack. no, no, un genio, un gran amigo Síganlo y en un gran Instagram, que tiene cirujano. muy buenos casos. Sí, 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 impresionante.
Y un abrazo para vos también, Damián. Bueno, Damián me acuerdo una vez lo había ido a ver operar y me dijo algo que fue muy bueno, que me decía, mira, hacer una buena nariz, tenés miles de maneras, pero lo importante es el resultado. O sea, si genuinamente vos tenés un buen resultado, nosotros rotamos con Renato, que hace una estructural excelente, es una delicadeza absoluta lo que hace con fresa, con auto spreader flaps, con una cosa muy artesanal y hermosa y realmente respeta mucho los tejidos. Una estructura en la mano de él es perfecta. Y una estructural en las manos de Turiume también. Yo creo que lo que importa es la planificación de cómo encarás el paciente, de cómo estás formado como cirujano, más allá de la técnica en sí. La técnica no opera sino lo que es el cirujano. Va, nada, quería mencionar eso y también de paso agradecer que somos más de 50 personas conectadas, así que le agradezco un montón. Inclusive hubo Muchas cirujanos gracias. de renombre, gente que es muy amiga de hace mucho tiempo, gente amigos nuevos, así que la verdad que estoy muy contento y muy agradecido de todo esto. Bueno, Bien. pará, sigamos leyendo preguntas, que hay más preguntas. El doctor Colorado también dice que estuvo súper clara tu respuesta, ya que te había preguntado la primera pregunta, y si haces ESMAS, o sea, si resecas el ESMAS, si haces ESMAStectomía. Para los que no saben, el ESMAS es el sistema músculo-aponeurótico superficial, que es la parte de todos los tejidos blandos por debajo de la nariz, que vamos a tener una excelente clase del doctor Rivas Jordán, de Santiago del Estero, que también está conectado, sobre el manejo de partes blandas en la nariz. Interesantísimo. Tienen que verlo. Y te así próximamente. Claro, sí, Bueno, solo en cines. sí, esto es un tema, porque uno con el afán de disminuir el grosor de la piel suele sacar eso. Pero también está descrito que al sacar esa parte, es más, genera más tejido inflamatorio en ese lugar. Entonces es algo controversial. Yo suelo resecar, pero muy sutil, no suelo sacar todo por justamente esto, para evitar la inflamación y la resección excesiva de todo. Siempre digo el concepto de mientras más preservemos, menos inflamación, menos cicatrización, menos edema, mejor evolución. Yo creo que viene por ahí el concepto. Obviamente, si yo quiero definir, tengo también otras técnicas de reposicionar el ligamento epitangui, bueno, otras cosas, ¿no? Antes de sacar el ESMAS. Perfecto. Bueno, también el doctor Zunini pregunta si usas spreader graft o si usas spreader flats de rutina. Bien. Sousa usa Spare Flap. Eh, Pero la pregunta es va, qué usas vos. sí, sí, es que es como siempre digo, todo depende de la cantidad. Si es una jiba muy grande, donde me sobra mucho, cartílago triangular, y sí, uso Spare Flap. Y me Es muy gustaría aprovechar este importante que, momento sí. que expliques eso, porque yo sé, porque, perdón, me meto porque yo te conozco, y en qué caso, para que expliques bien, si cuando utilizas los spreader graft, los spreader graft o los spreader flaps, ¿qué consideración tenés que tener para que hagan esto el cartílago triangular? Para que Bueno. pueda hacer el flap en sí. Esto es muy importante que yo lo aprendí después. Estos tips, cuando uno hace spider flap, en la parte de la unión con el hueso, tiene que decorar la parte, separar la parte de arriba para que pueda generar esta curvatura y no genere ahí una transición que se pueda después ver en la piel. Entonces, repito, esto es un tema también largo, más complejo, pero estos tips de cuando uno hace eso, despega la parte de la de la unión, digamos, del cartílago y el hueso, en la parte anterior para que pueda girar. Otro tips muy importante en la parte W, hacer una incisión chiquita, y ahora no sé si acá no, hago una incisión corto, aguas, levanto y rebano. No puedo explicarlo porque no tengo ahora justamente un esquema, pero básicamente en la parte de W tengo que cortar un pedacito de ese paddle flap para que en vez que haga esto quede como recto y se una. Entonces, la transición que viene así va a afinarse en la parte W, en la parte de donde va a empezar el as. Ahí es donde se va a unir el final, digamos, ese paddle flap. Esos dos puntos, cortar la parte anterior en la parte W y desinsertar atrás, son muy importantes a la hora de hacer y te va a dar aparte la flexibilidad de que va a ser más fácil poder girar eso
para suturarlos después. ¿Mm? Perfecto. Bueno, hay más preguntas sobre el reposicionamiento del pitangui, creo que es una maniobra muy importante para proteger el supratip y el edema de la punta. Dice, quería entender un poco más sobre los anclajes de la sutura, dice el doctor Martín Aranda, rotó conmigo de Bolivia. Un gran saludo al doctor Martín, que es un médico muy prometedor. Pregunta sobre esto que te digo, el reposicionamiento del pitangui. ¿Cómo hacer los anclajes de las suturas? ¿Cómo dar las suturas para reposicionar el pitangui? Bien. Una vez que yo tengo la estructura nasal, ya con el con ya todo posicionado, los alares, el tensor y demás, y yo tapo la piel, tengo dos puntos. A veces puede colocarse en uno, a veces dos. Hay un punto que se llama supratip y uno por debajo que es la parte W. Uno ingresa por debajo de la columela. Yo particularmente utilizo un Vicryl 4.0 reabsorbible. Primero, pongo la piel, marco con una agujita, pincho a dónde quiero que vaya. ¿Qué quiero que genere, que no genere espacio muerto? Quiero definir. Entonces marco, levanto la piel y veo a dónde sale. Ingreso por debajo, agarro el esmaz de esa zona y vuelvo a salir. Primero un punto aquí arriba, donde traigo, por así decirlo, el dorso para abajo, y después hago un punto bien en el supratip. Es como que son dos puntos. Entonces hago un punto como de retracción y un punto de definición, que yo le llamo. ¿Estamos? Eso cuando tengo una nariz muy gruesa. Si no es una nariz gruesa, no hace falta. A veces no siempre lo reposiciono, ya no siempre lo hago. De hecho, no sé, en el 30% del caso lo hago. Después no. Eh, y a veces, perdón, no sé si entendemos la pregunta, a veces el reposicionamiento yo lo corto el ligamento pistangui completamente. No es que lo abro y lo posiciono de nuevo. Yo lo armo de nuevo con las suturas. Perfecto, No sé si se habrá excelente, entendido. clarísimo. Sí, clarísimo, clarísimo. Sí, si alguien no lo entendió, pone y se refuerza, pero creo que se entendió perfecto. Acá, doctor Oliver pregunta, dice, perdón, excelente presentación. ¿Recomiendan el uso de corticoide intramuscular en el postoperatorio inmediato o se aplica después según necesidad? Yo siempre, por protocolos, uso el cronocorticoide de depósito. He visto que ayuda muchísimo. Y hace poquito me he dado cuenta que por ahí cuando uno le da las indicaciones y demás, sin querer se me pasó de que no se colocó el cronocorticoide y el otro día me decía, che, Guille, estoy hinchada y demás, entonces se nota mucho el cambio. Recordemos que ese corticoide de depósito va a hacer efecto a los 15 minutos y va a estar haciendo efecto 15 días. Obviamente con las precauciones de que el paciente no sea hipertenso, diabético, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero sí lo uso por protocolo a todos los pacientes. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, Guille, una pregunta. El que quiere ir ahora hay una pregunta, ahora la vamos a ver, pero quería aclarar esto. El que quiere ir a rotar con vos, a contactarse con vos, si quiere profundizar más en este tema, ¿cómo te contacta? A través de Instagram, Dr. Flores, me escribe ahí mensajito y listo. Las Perfecto. puertas están Bueno, abiertas a buenísimo. todo el que quiera conocer. Te digo, yo cuando empecé también iba rotando y demás, y la verdad que el hecho de ver, estar ahí, nutrirse de todas las técnicas y viendo ahí en quirófano no es lo mismo que leer un libro. Uno puede tener la base, puede tener todo, pero verlo ahí en práctica te queda mucho y eso te queda para siempre. Entonces, consejo, sea con cualquiera, digamos, rotar, ver, es muy importante nutrirse de todos los conocimientos. Bueno, justo en esas cosas De hecho, nosotros es que mira, de nos... hecho, quiero hacer una salvedad. No sé si estará ahora todavía o no, pero estoy esperando todavía que me acepte el doctor Tunur para ir a rotar con él. Y viste que hay lista de espera, hay lista de espera Sí, con el sí, por doctor eso. Tunor. Entonces, yo estoy en la lista, no sé en qué orden. Y no sé si es para cordobés y extranjero, no sé cómo será el tema. Capaz que hay lista diferente, ¿viste? Capaz tenés ya un Fernet. Pero, no, no, pero lo que decía es muy cierto, o sea, para los que recién están comenzando, para los residentes, los médicos jóvenes, o capaz que algún médico más entrado en años, pero que está haciendo endoscopía y quiere pasarse a la rinoplastia, porque le empezó a interesar, porque es algo que le empezó a atraer o lo que fuese. Es muy importante eso, es muy importante rotar con otros, ver cómo operan, ver cómo es el manejo del día a día, cómo trabaja y creo que
creo que Eso, así eso es muy empezamos a importante. aprender todo. Es Además, casi un aprovechen, oficio. aprovechen porque estamos en promo y no cobramos. Claro, todavía no estamos baratos, estamos baratos. Bueno, y acá hay la última pregunta del doctor Juan Carlos Aguirre, un gran cirujano plástico de Ecuador, que lo conocimos rotando en el fellow del doctor Cochol. Nosotros con Guille hicimos el primer fellow que fue el piloto para formar los próximos y después quisimos hacerlo por voluntad propia por segunda vez, así que le recomendamos todo el fellow de Ariel Cochol. Excelente, ya lleva un montón un montón de tiempo, un montón de ciclos que lo van haciendo, así que lo recontra recomendamos. Y bueno, él pregunta el manejo de la piel gruesa en el postoperatorio. Vos hablaste un poco de la trencinolona y demás, pero si podés ahí remarcar algo del manejo de la piel gruesa en el postoperatorio. Sí, la piel gruesa se maneja, estamos piel gruesa, como mostré en la foto, que es bastante compleja de que se defina. Primero en la parte estructural, tratando de darle un poco más de definición, con a un injerto de punta, algo que me sobrepase para que se pueda definir bien eso. Segundo, ya después en el postquirúrgico, la colocación de triamcinolona es muy importante. Muchos dicen, hay muchos artículos también el tema de la alimentación y demás que influyen mucho en ese tema. Pero bueno, y también suelo utilizar triamcinolona, perdón, isotretinoína, que es el Racutan. También con cuidados, también ayuda mucho al tema de la definición de la punta. Y siempre explicarle al paciente qué tipo de piel tiene, ¿no? Para que lo pueda entender de antemano, porque si no después suena como una excusa. Bueno, excelente, excelente respuesta. Bueno, Guille, la verdad, muchísimas gracias. Creo que terminamos así, empezamos a las 8, terminamos a las 8 2 minutos, terminamos a las 9 2 minutos. Muchas gracias a todos, realmente estoy muy, muy contento de haber compartido el primer webinar con un gran amigo con Guille. Y además yo lo quería hacer primero con Guille porque yo lo conocí en este ámbito, o sea, compartiendo el amor por la rinoplastía, en formación, y pegamos súper buena onda. Y yo creo que esta buena onda que, nada, todos rotamos y pegás buena onda con colegas y empecé a compartir y después hicimos más rotaciones con Guille. Acá dice, Hernán Chiqui accedió a la sala de Chiqui. espera. Ya, eso me pone muy nervioso. Bueno, primero que nada, hola Hernán, vi que ahí te conectaste antes, así que estoy muy contento. Hay gente muy amiga y gente que admiramos un montón que Hola está Hernán, ¿cómo conectada. vas? Hola Hernán, yo soy tu fan. Claro, sí, Hola amigos, firmámonos un hola, hola. autógrafo. Hola ¿Cómo Hernán, vas? ¿cómo andás? No, la verdad, muy contento de que estén presentes, de que nos hayan apoyado, de que estestemos acá. La Sí, verdad, sí. muy contento. No, no, así la verdad es que estoy súper contento y aprendí un montón, Guille, de vos. Muchas veces, viste, hasta que uno siente que queda chiquito el tiempo en el que estamos hablando, pero está buenísimo que, no sé, que haya habido un montón de buena onda para generar un espacio como este. La idea es buscar que podamos hablar, que sea un espacio distendido, que se pueda mezclar el médico joven con el médico que lleva un montón de años de experiencia. Por eso aprovecho, ahora que digo esto, una pequeña encuesta que quería saber para más o menos ver cómo estamos en el tema. ¿Hace cuánto que viene en la cuestión? Pues como para ver un poco de la estadística del público en el que estamos. Guille habló una charla muy general de cirugía de punta nasal, que marcó todos los puntos y yo creo que fue súper completa. Hubo un montón de participación, un montón de preguntas y yo creo que hay mucha gente joven, pero bueno, vamos a ver qué dice la encuesta. Bueno, acá finalizó la votación y mira vos, hay muchos otorrinos y plásticos de menos de 5 años de experiencia, pero formados. Después, medio cabeza a cabeza, hay gente que es residente y gente de más de 10 años de experiencia, y mucho menos entre 5 y 10 que somos nosotros, sí, somos la minoría, Guille. Este, Y sí. pero, pero ahí van a ver el resultado más o menos de lo que le comentaba. Más o menos bastante parejo, ¿cómo va? Bueno,
Nuevamente, gracias a todos por participar, por estar. A todos. Acá dicen Pedro que lo vamos a invitar, Hernán, obvio, no, no, Hernán. Es más, no el problema es invitarlo, el problema es que quiere estar, si quiere estar y participar, pero para nosotros va a ser un honor, obviamente. No, Qué pero grande, están, amigo, con mucho gusto. Sí, aparte escuché la pues, charla, ¿eh? Salí y volví a entrar, pero la escuché y está muy buena charla, me encantó. Gracias, Hernán. Viniendo de vos, muchas gracias, en serio. bueno, che, muchísimas gracias, Hernán, por apoyar el proyecto y por estar y por escuchar. Para nosotros es muy importante. Y sí, obviamente va a tener lugar Hernán va a hablar, Damián Turnur ya confirmó, Gustavo Rivas Jordán va a dar una charla de manejo de partes blandas. El que Bien. el que no lo conoce a Gustavo es un cirujano que además es artista plástico, dibujante, fotógrafo, es un genio loco de la cirugía y del arte. Le hace diseños de dibujo a los hermanos Chinky, a Froilán Pais. Es un tipo que la verdad que es un fenómeno. Así que también vamos a tener charlas de él y charlas también de endoscopía, de base de cráneo, de olfato, de hasta marketing digital. Un montón de cosas van a ver. Así que nada, la verdad que les agradezco que estén acá y espero que se genere un buen espacio en el que podamos compartir. Muchísimas gracias, Guille, por inaugurar este No, webinar. no, gracias por la invitación y agradezco a todos por estar. Bueno, que anden Nos muy bien vemos. y buenas noches, que descansen. Chao, chao.